Durante los últimos 40 años, en un proceso dinámico de transformación, varias modificaciones se han producido en la agricultura paraguaya. La frontera agrícola se ha extendido y se han introducido nuevos cultivos, han aparecido nuevas tecnologías y prácticas de manejo y se han incorporado maquinarias agrícolas, entre otras. Estas transformaciones son a la vez causas y consecuencias del crecimiento económico paraguayo y deben ser comprendidas en el marco de cambios estructurales en la matriz productiva y social del país. La agricultura paraguaya soporta actualmente una rara paradoja, ya que aparece con frecuencia tanto en los medios e inclusive en discursos de académicos como una actividad productiva conflictiva y poco positiva, mientras que al mismo tiempo la agricultura tiene una muy alta participación y un aporte en el Producto Interno Bruto, en las exportaciones, en la generación de empleos a lo largo de toda la cadena y en la generación de divisas. Para la producción agrícola se recurre mucho a los productos químicos que se utilizan como fertilizantes y plaguicidas y para regular el crecimiento de las plantas. Los agroquímicos se difunden a propósito en el medio ambiente para combatir los insectos, las malas hierbas y las enfermedades de las plantas y otras plagas que afectan a la producción agropecuaria, así como para combatir insectos que propagan enfermedades humanas. Los agroquímicos se dividen en diferentes modalidades, que son los insecticidas, los fungicidas y los herbicidas. Entonces, los insecticidas son básicamente para control de insectos. Después tenemos los herbicidas, que son los para control de hierbas, malezas en medio a los cultivos, que también puede ser para control de plantas guacha, que son las plantas que es mi cultivo antecesor. Por ejemplo, yo voy a plantar la soja, en medio de la soja nace maíz del cultivo anterior. Entonces ese maíz es planta guacha, tengo que controlarle, ¿verdad? Y dentro de los herbicidas tenemos los para control de hoja ancha y de los de hoja fina, que son las gramíneas. Entonces tienen diferentes formas de acción también, esto en los herbicidas. Después tenemos los fungicidas, que son los para control de enfermedades, que son para control de la enfermedad más severa que tenemos es la roya. En la soja, el fungicida, al contrario del insecticida, se hace preventivo. Se hace calendarizar la aplicación porque la roya es muy agresiva, ¿verdad? Entonces son los productos que usamos en el control, en el cultivo de la soja, maíz, trigo, todo, llevan todos los productos, pero en diferentes momentos, ¿verdad? Y también cabe saber que hoy día un 85% de los productos que usamos en el campo son fisiológicos, son aquellos que no agreden los enemigos naturales, que son insectos. Los enemigos naturales a la vez son nuestros amigos. Algunos insectos tienen hasta 20 enemigos naturales. Entonces, hoy tenemos los productos fisiológicos, como ya he dicho, ¿verdad? Que ellos controlan los insectos, pero dejan vivos los enemigos naturales. Y dentro de los agroquímicos, que sea fungicida, herbicida y insecticida, tenemos la identificación de su toxicidad, que es con la franja de color, que llevan 4 colores, que es verde, el azul, el amarillo y el rojo. Dentro de la numeración, el rojo es el 1, el amarillo 2, y el azul 3 y el verde el 4. Pero el 85% están en la franja verde, que pueden ser tóxicos, se identifica como pueden ser tóxicos. Y un 10% que usamos es de franja azul, que son moderadamente tóxicos, que es clase 3. Y un 5%, un 4% por ahí es franja amarilla, que es altamente tóxico, que es clase 2. Y no llega a medio % de franja roja extremadamente tóxico. En casos
ese es más o menos el bombero. Cuando no hay control, a veces se entra con una franja roja. El inicio del cultivo hace con que vos tenés el menor uso de productos hasta el final. Si vos usas productos de control fisiológico, vos no vas a tener tanta incidencia de plagas durante el cultivo, ¿verdad? Entonces, los franjas amarillas básicamente son los piretroides que eliminan los enemigos naturales. Y al momento de eliminar los enemigos naturales, la reincidencia es más fuerte de insectos. Entonces, yo siempre suelo decir que la franja amarilla, en mi charla vuelvo a hablarla en ella más adelante, ¿verdad? Que es la franja amarilla, que son los piretroides. Y también hay que tener en cuenta el momento de la aplicación. Vos tenés que tener como referencia la temperatura del ambiente, que tiene que ser menos de 25 grados, la humedad del aire arriba de 65% y el viento como máximo 6 km por hora, de 6 km hacia abajo. Esto que para tener una mejor eficiencia de su aplicación. Menos dispersión con el viento y el calor por la volatilización del producto, porque si el calor es muy alto, se va a volatilizar, se va a perder en el aire los productos, ¿verdad? Entonces, básicamente hay que estar monitoreando el horario de aplicación, que normalmente es desde las 6 de la tarde, 7, a veces en el verano hay que ir más tarde, y durante la noche entera hasta otro día, a las 8 o 9 de la mañana. Entonces el horario pico de calor no se aplica. Los agroquímicos son todas aquellas sustancias de síntesis que se aplican en la agricultura, principalmente fertilizantes y pesticidas. Se usan fertilizantes para darle a la planta los nutrientes para crecer y ser productiva. Por otra parte, los pesticidas se usan para combatir, controlar, prevenir o eliminar plagas. El uso de agroquímicos parte de la necesidad de mejorar los rendimientos para la producción de alimentos en el país. Su uso es significativo para la expansión de los cultivos. Frente a las indiscutibles ventajas de estos productos en el control de plagas y enfermedades, su uso indiscriminado puede desencadenar serios problemas a la salud humana y al ambiente. Para la instalación del cultivo, vamos a hablar de la soja. Bueno, en meses de agosto normalmente se hace la preparación de la parcela para la siembra en septiembre, cuando termina la pausa sanitaria, que es 31 de agosto. Entonces en agosto se hace el desecado de las parcelas, se hace aplicación de glifosato con un 2,4-D, a veces para el control de buva, y a los 7 días se hace una secuencial con un paraquat o un glufosinato para el control, para hacer la limpieza de la propiedad. El momento que llueve, que tiene la humedad para hacer la siembra, se entra sembrando y la semilla es tratada. La semilla de soja recibe un tratamiento que es con fungicida y con insecticida y algunas bacterias que son los inoculantes para la fixación de nitrógeno en la soja. Entonces, a veces la gente pregunta, pero ¿por qué la semilla tratada tiene color? Que esta semilla, al momento de hacer el tratamiento, los productos tienen colorante adentro para identificar que esta semilla tiene algún producto químico. Entonces no se sabe qué tiene, pero algo tiene.
Si la semilla es tratada con fungicida para que el hongo no le ataque a la semilla en la tierra, eso no quiere decir que la planta que va a nacer está protegida de enfermedad, es solo para la protección de la semilla y se agrega insecticida. Ahí hay que estar atentos si el insecticida, qué franja de color tiene, para tener cuidado en la manipulación de la semilla, porque hay insecticidas dependiendo de la plaga del insecto que hay en el suelo de la parcela, a veces tiene que poner algún producto que es de franja amarilla o roja. Entonces, al momento que vos sabés qué insecticida pusiste, vos ya vas a saber la forma de manejo de la semilla. Y porque el fungicida y el inoculante no son tóxicos, pero el insecticida sí. Y la semilla, entonces, el cuidado al momento de cargar la plantadora, hay que tener el cuidado, que nuevamente veo que muchos no tienen el cuidado necesario al tocar la semilla. Entonces, vos tenés que tener el cuidado de la manipulación de la semilla en sí. Bueno, la soja ya tiene sus 15-20 días de nacido. Ahí voy a tener que hacer el control de yuyo, de erva dañina, como decimos, la maleza en el medio del cultivo. Entonces ahí voy a tener que hacer un monitoreo, ver qué malezas tenés. Si tenés hojas finas, si tenés hojas anchas. Sí, viene relacionada a cultivos previos también, ¿verdad? Pues es el tema de la planta guacha. Si vos tenías maíz antecediendo a la soja, algunas plantas de maíz van a estar naciendo en medio de la soja. Como tenemos maíz que son resistentes al glifosato también, entonces este maíz en medio de la soja el glifosato solo no va a controlar. Entonces vos tenés que usar un cletodin, que es un producto específico para hoja fina, que va a hacer el control, ¿verdad? Entonces va a tener que hacer una mezcla y hacer la aplicación. Y aprovechando el momento de la entrada de la máquina, vos haces un fisiológico, un control de orugas. A veces vos no tenés oruga todavía, pero el fisiológico hace con que la plaga, al momento que empieza a instalar, ya hay un control. Yo suelo decir que el productor tiene que decir o buenos días o buenas tardes a su cultivo. Quiere decir que todos los días está pasando a mirar algo. Que yo por experiencia a veces no hace falta bajarme a mirar mi parcela. Al mirar la planta de afuera ya veo algo que llama atención en temas plagas, pero en tema enfermedad no. Ahí voy a tener que realmente hacer un análisis como un doctor, un médico, mirar la planta, ¿verdad? Entonces esto en control de malezas en el cultivo. Ahí la planta sigue desarrollando, a los 35 a 40 días ya tiene que entrar con alguna aplicación de fungicida por las enfermedades de final de ciclo. Al momento que vos hiciste la primera aplicación de fungicida, ahí ya es más o menos que calendarizado a los 15 días, 18 días, 20 días, dependiendo de la región. Si hay mucha infestación de roya en la zona, ahí vos ya tenés que hacer con menos días entre una aplicación y otra. Ahí, en el momento de hacer la aplicación para la fungicida, normalmente se agrega un insecticida para oruga, aunque sea intacta, se pone un fisiológico. Y llega la parte de formación de granos, vaina, ahí vos estás siguiendo con el control de enfermedad y tenés que poner ahí el chinche. Ahí hay que hacer el monitoreo del chinche. Ahí no quiere decir también que vos, en vez de un chinche adulto, acá y otro aislado, tenés que hacer la aplicación. Pero sí, cuando vos encontrás huevos en la hoja, hay que hacer el monitoreo porque a los 4 o 5 días va a haber la ninfa, que es el filhote de la... Ese es el más severo, porque él no vuela, pero alimenta mucho. Entonces, ahí vos tenés el monitoreo. Entonces vos seguís, ahí ya tenés que monitorear el chinche y la roya, y ahí va a llegar el momento que la soja empieza su fase de madurez. Ahí se vos ya tenés planeado hacer la safrinha, la segunda safra, puede hacer un desecado con un paraquat para anticipar la cosecha, ¿verdad? Pero siempre que la madurez fisiológica ya ha acontecido. Hablando sobre
agroquímicos y la visión general de la población sobre que se nombran agrotóxicos que contaminan, que causan enfermedades, sería importante hablar que también la evolución en los químicos y los agroquímicos que se usan en el campo. Yo suelo comparar que es como la evolución en el sistema de comunicación, que nosotros salimos del teléfono fijo al teléfono fijo con inalámbrico, que vos hablaba de, y después al teléfono celular analógico, al digital y al Android. La evolución es constante en la parte de telefonía. En la parte de químicos que se usan en la agricultura también la evolución es constante. Tanto es que hoy tenemos un 85% que son fisiológicos, que no agreden el medio ambiente. Entonces, a veces la gente pregunta, pero ¿por qué tienen que aplicar? No se puede producir sin aplicar. Sin aplicar no va a producir un grano saludable, no va a tener una buena producción y puede pasar que no se va a cosechar la parcela, porque el ataque masivo de orugas puede comer toda la hoja de la planta y no producir. El ataque masivo de chinche no va a tener madurez la planta, porque el chinche va a picar la planta, aunque va a picar el grano, se va a alimentar, pero deja una enzima en la planta que le enferma a la planta y la planta no entra en fase de madurez. El tema de la enfermedad en la roya puede llevar hasta 90% de la planta, aunque vos cuidaste todo, insectos, maleza, y no aplicaste para la roya es muy agresivo, te puede llevar hasta 90% de tu... Va a derrumbar toda la hoja y el grano va a quedar muy chico. Es lo mismo que cuidar una planta es como nosotros cuidar nuestro cuerpo. Tenemos que tener siempre cuidado de, si tenemos un resfriado, tomar algún remedio, algún té o que sea, para mantenernos saludables, ¿verdad? Y también el tema de que se dice que daña o perjudica la salud. Yo desde los 14 años aplico agroquímicos en los cultivos. Y cabe resaltar que cuando yo empecé en 81, los productos que están prohibidos hoy se usaban mucho, que eran de franja roja, que eran los monocrotofosos, organofosforados, que todos fueron prohibidos, ¿verdad? Entonces, se progredió mucho en los productos, vuelvo a reiterar. Otro dice que el glifosato causa cáncer, pero hasta hoy hay muchos dichos, pero comprobado no hay. Hay muchos informes de órganos de salud, de Unión Europea, inclusive de Anvisa de Brasil, donde claramente dicen que el glifosato no causa cáncer. El tema de que puede causar cáncer, hay que decir puede causar cáncer. Si vos tomás mate constante, mucho caliente, te puede causar cáncer. Entonces, para que la palabra puede, hay un abismo entre que pase, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante a resaltar, ¿verdad? Los vínculos entre la agricultura, la economía y la sociedad siguen siendo muy estrechos, sobre todo en Paraguay, cuya matriz productiva se encuentra sostenida por los cultivos agrícolas y sus respectivas cadenas. Para decir precio de la soja, la mayoría de la gente mira lo que está en Chicago. Veo que en la tele dice que la soja está a 350
pero este es precio Chicago, no es precio productor. Entonces, es bueno explicar eso, que el precio que el productor recibe es aquel precio de su soja al llegar a la báscula del silo. El costo que se descuenta de Chicago es lo que se gasta de la báscula, pues se carga el camión y viene hacia Asunción a los puertos, hablando de Paraguay. Entonces, ese costo hoy está en $42 tonelada. Entonces se va a restar de 348 que está, entonces este voy a tener que restar hoy. Hablando de mayo de 2020, está a $65, entonces es más caro. Entonces el precio estaría menos, ¿verdad? Entonces esos son el costo, que a veces la gente, la mayoría de los medios de comunicación, de la prensa no sabe. Es fácil ver Chicago. Entonces a veces dice los sojeros ganan mucha plata, pero no saben cómo nosotros empezamos, ¿verdad? Cómo se llegó a eso. Bueno, el precio fue un complemento de lo que nos afectó la sequía. Al inicio se logró hacer la siembra bien el año pasado. Ahí vino octubre con mucha lluvia y noche fría. Ahí la planta no desarrolló, quedó pequeña. Hasta ahí no había problema, porque la planta, uno pequeña, se corre bien el clima, va a producir 3.000 kilos por hectárea. Pero ahí vino se cerró la canilla en diciembre, ahí vino la sequía. Ahí fue donde hubo la merma, ¿verdad? Entonces tuvimos, yo particularmente, 1.730 kilos por hectárea. Bueno, y ahí el precio de Chicago bajo, ahí fue un complemento. Entonces, con la producción que yo tuve y con el precio, prácticamente empató. En el momento tenemos un repunte en Chicago, pero esto ya no es muy seguro que ese repunte va a seguir, porque es el momento que estamos, ¿verdad? Porque el stock mundial se está manteniendo, pero Brasil bajó. Bajó porque con la guerra comercial China-Estados Unidos, Brasil vendió mucha soja a China, pero Estados Unidos está con mucha soja. Entonces ahora Estados Unidos tiene que sacar su soja de la producción pasada. Y la actual producción están cosechando, pero están teniendo problemas por el tema de la nieve que vino más temprano. Entonces son factores que todavía no sabemos dónde va a llevar, pero estamos con la apuesta que sí va a repuntar un poco. Si llegamos a tener un precio productor 330, va a ser más favorable a nosotros, ¿verdad? La perspectiva de producción de la soja que estamos plantando ahora es de un potencial de la soja va a estar en lo máximo ahora, en el momento de la siembra. Que la siembra hecha en septiembre a veces le afecta un poco el potencial, pero lo que a veces se deja de ganar acá se gana en la segunda zafra. Pero ahora en octubre, todas las variedades tienen su máximo potencial plantada ahora hasta en febrero, marzo, fines de febrero, como empieza, inicio de marzo la cosecha. Pero entonces la apuesta es un alto rinde, la esperanza de un alto rinde en esta, pero la segunda zafra va a estar afectada. Entonces ahora todos están con la mirada en este cultivo de verano para producir bien, ¿verdad? Pero no sabemos cómo va a ser porque el clima, según la tendencia del clima ahora es que no va a tener mucha lluvia, pero no va a faltar tampoco, ¿verdad? Entonces es la tendencia climática, porque es difícil que se tenga seguridad en el pronóstico tampoco, ¿verdad? El país ya se dio cuenta que la soja es un pilar de la economía, ¿verdad? Con la merma que tuvimos año pasado, dejó de ingresar $1.300 millones al país. Y ahora en septiembre los medios de prensa empezaron ya a sacar en tapa que el atraso de la siembra ya iba a afectar de vuelta a la economía. Entonces ya se dan cuenta que la importancia de la soja, ¿verdad? Entonces, como dice el país, va a aguantar, pero va a sufrir más, más de la cuenta si se frustra una vez más, ¿verdad? Por lo general, cuando la agricultura tiene un buen desempeño,
es un buen año desde el punto de vista económico y se dinamizan otros sectores como el comercio y los servicios, mientras que cuando una sequía afecta a la producción agrícola, toda la economía nacional se ve afectada negativamente. La economía paraguaya tiene predominancia del sector agropecuario y alta influencia de este en los demás sectores de la economía, como el comercial, financiero y el de servicios. La agricultura tiene una participación del 18% en la economía nacional, pero al agregar a los demás sectores, proveedores, transporte, logística e industrias de las cadenas productivas, esta cifra se eleva al 28,9%, es decir, casi un tercio del total de la economía paraguaya. El sector de agronegocios, entendido como el conjunto de los sectores agrícolas, pecuarios y forestales, las industrias y servicios vinculados, representa el 41% de la economía nacional. Estas cifras indican una muy alta participación de las actividades productivas primarias, principalmente agrícolas, en la vida cotidiana de los paraguayos.